Shalom a todos, amados, muchas bendiciones. Damos gracias al Padre por permitirnos en esta hora poder nuevamente llegar ante Él y que esta enseñanza que hoy el Padre nos trae pueda también llegar a nuestros corazones y a nuestras vidas. Continuamos con la enseñanza, la cultura forja el carácter, hoy en su parte número 32, en el marco de la serie Forjando Carácter y en medio pues de la enseñanza que semanalmente podemos seguir en nuestra quejilá. Vamos a orar para poder entonces permitirnos estudiar toda esta palabra. Gracias te damos, Padre Santo, en esta hora que nos has permitido, Señor, llegar ante ti, presentarnos delante de ti, Padre. Te pedimos, Señor, que con tu gracia renovadora, cada día, Señor, nos limpies, nos guardes y nos protejas, Señor. Te pedimos ahora, Padre, que seas tú mismo en nuestras vidas, en nuestros corazones y con nuestras mentes, y que podamos cada día abrir esa mente y ese corazón a tu santa y hermosa palabra. Gracias, Padre, por los méritos de tu Hijo amado, Yehoshua. Te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Muy bien, amados. Continuamos con esta serie hoy en la parte número 32 de la cultura forja el carácter. Habíamos quedado dentro de estas últimas enseñanzas que hemos estado siguiendo y tocábamos el punto de Yehoshua como hijo de David. Y las interpretaciones y todo lo que se ha dicho con respecto a lo que ronda o circunda todo esto que la palabra establece. Que por cierto hemos visto que muchas de las cosas que se dicen no están dentro de la palabra y ni siquiera la palabra las infiere, sino que han sido añadidos o doctrinas y dogmas que se han dado a lo largo y ancho de la historia y han sido anexadas. Y hoy, pues muchas personas asumen, entienden que son verdades de la Escritura. Habíamos quedado en esta lámina donde decíamos con respecto a este artículo que encontramos en la web que se titula Jesús al que nunca Infoave, San José, el padre adoptivo de Jesús, al que nunca nombran en los evangelios, y su reacción al embarazo de María. Ese es el artículo que está en Infobae, y ahí está la página. La dejamos el estudio pasado, hace 15 días, dejamos la dirección de la página para que aquel que quisiera pues contactar lo que se dice allí, pudiera leerlo de primera mano. Sin embargo, nosotros lo estamos colocando aquí para que se muestre cuál es la ideología o qué es lo que se piensa con respecto a estas cosas que hemos venido estudiando. Fíjense lo que ellos mismos dicen. Dice, muchas de las cosas que sabemos de San José, es decir, Joseph, están en los llamados evangelios apócrifos. Para el que no sabe, los evangelios apócrifos son aquellos evangelios o cartas que no entraron en el canon, que ni siquiera ellos mismos, hablando de la Iglesia Católica, aceptó como inspirados, porque todos los libros que están en el Brit Hadashah o los escritos apostólicos, o como se llama dentro del cristianismo, el Nuevo Testamento, ¿verdad?, son los que ellos consideraron como escritos inspirados. Estos evangelios apócrifos no entraron. Y fíjense que la mayoría de las cosas que se sabe del personaje en cuestión, que es Joseph, están allí. En especial en la segunda parte del protoevangelium de Santiago, que ya la semana pasada pudimos ver un poquito más, específicamente en los capítulos 12 al 32, en que se relata la enfermedad, muerte y entierro de José. Eso es lo que dice Infobae en este caso, en este artículo que encontramos allí. Entonces nos damos cuenta, mis amados hermanos, que a raíz de esto
es que se gestan las doctrinas que hoy están y que lamentablemente han calado en la mayoría de los creyentes en Yehoshua. ¿Ok? Entonces podíamos ver esto y analizarlo un poco. Entonces la idea de que José no era el padre biológico de Jesús cobró fuerza con el tiempo, especialmente después de la difusión de textos apócrifos y la influencia de diversas interpretaciones teológicas. No se puede fijar un año específico en el que esta idea se popularizó, sino que fue un proceso gradual a lo largo de la historia influenciado por diversos factores, incluyendo los textos apócrifos, la diversidad de interpretaciones teológicas y las influencias culturales. Ahora, ¿quién dice eso? Eso no lo digo yo. Lo dice nada más y nada menos que la inteligencia artificial de Google. Y es extremadamente interesante ver que usted pone esa pregunta y lo que arroja es esto. ¿Por qué? Porque eso es lo que está en la red. Ahora, con esta fragilidad es que la gente se ha sentado en los círculos académicos cristianos a debatir. No tiene sentido. No tiene razón de ser. Si somos serios, no podemos sostener doctrina con esta fragilidad. Tenemos que profundizar un poco más. Claro está, todo esto porque se cercenó, se quitó, mis amados hermanos, la Torá, los escritos antiguos, lo que dentro del ámbito religioso cristiano se conoce como el Antiguo Testamento. Ellos gradualmente también lo fueron haciendo, casualmente, gradualmente fueron despojando de su autenticidad y validez a estos escritos y por supuesto todo lo que se dijera ya no tenía valor para ellos. Fue lo que ellos fueron instituyendo lo que empezó a cobrar fuerza, aún basado en fábulas e historias que no tenían cómo sustentarse, que no tenían sostén, ni ellos mismos le daban esa fuerza espiritual o de interpretación o de inspiración, mejor dicho, celestial. No le consideraban a estos escritos o evangelios apócrifos tal categoría, por eso no entraron en el canon. ¿Y cuántos quedaron por fuera? Muchísimos. Entonces vemos claramente como esta idea de que Joseph no era el padre biológico de Yehoshua no es algo que está dentro de los escritos apostólicos, es algo que viene posteriormente. Y por supuesto, cuando se comienza a introducir los textos en los idiomas vernáculos de cada región, los que interpretaban las escrituras, porque no estamos hablando que estaban haciendo una traducción, sino más bien una interpretación de lo que ahí estaba escrito, por supuesto sesgado, ponían de eso que ya estaba cocinándose a fuego lento y que poco a poco fue poniéndose sobre la mesa. Y una de esas cosas es esta, que Joseph es el Pepe de Yehoshua, el padre putativo. Y así se quedó, y así está en estos círculos. Pero Baruch Hashem, que nosotros hoy podemos estudiar un poco mejor las escrituras sin ideas preconcebidas, sin compromisos con ninguna doctrina ni con ningún, vamos a decir, dogma ni con ninguna denominación en particular. Ahora, queda entonces la duda razonable de que todo lo que se dijo a nivel religioso no está fundamentado en las escrituras sagradas, sino en la construcción posterior de las doctrinas o dogmas de la Iglesia Católica en los concilios. Cada concilio, ¡pum!, traía un dogma. Y ese dogma asumía y tomaba rango de verdad, sin serlo. Que se ha tejido poco a poco, pero que ha dejado mucho rastro de incongruencias teológicas
que por completo desarticulan estas doctrinas. Esas incongruencias teológicas lo que hacen es desarticular estas doctrinas, estos dogmas, por supuesto, en base a la evidencia bíblica. Ahora, el cristianismo posterior a la Iglesia Católica, en su gran mayoría, por no decir todo, quizás hay algunos que, así como nosotros, han despertado hoy, aún siguiendo en su denominación, se han dado cuenta de estos errores trascendentales, garrafales y estructurales, y por supuesto hayan hecho la corrección. No han podido desenredar estas doctrinas católicas y las tienen clavadas en el pecho como un puñal dogmático que se repite a la saciedad. Y todo ello por ignorar las escrituras antiguas, a las cuales se le denominó Antiguo Testamento, el cual quedó abrogado. Por lo tanto, eso dio pie, mis amados hermanos, a construir todo este entramado dogmático religioso que tenemos hoy y que lamentablemente la mayoría del cristianismo asume como verdad, sin cuestionar, y que no solo lo hace sin cuestionar, sino que lo defiende a capa y espada, sin tener, lamentablemente, una base, vamos a decir, teológica. Primero, para ser rey de Israel, debe ser de la línea davídica. Ahora, el Mesías no viene alegremente o deportivamente. Él viene a cumplir las profecías y las palabras que el Eterno dio sobre él. Y una de esas palabras o profecías que el Señor, nuestro Padre eterno, Rey del universo, dio, es que Él sería el Rey de Israel. Ahora, primera, vamos a decir, consideración que hace que estas doctrinas y dogmas se caigan. Para ser rey de Israel debe ser de la línea davídica, por línea paterna, no materna. Eso es lo primero. ¿Qué encontramos en la Escritura? Que ya lo leímos, pero vamos hoy a recordarlo. Segunda de Samuel, que es segunda de Samuel 7:12, dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, entonces levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Claramente, la Escritura, el Tanaj, o lo que se conoce pues como ese Antiguo Testamento que se llama de esa manera en los círculos religiosos, dice allí claramente, le están hablando allí a David, dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, entonces levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, el cual saldrá de ti, será un hijo tuyo, biológico, natural, de tus entrañas, de tu cera, de tu semilla, y afirmaré su reino. Será el rey de Israel. Esa es la palabra que se le dio a David. Ahora, por tanto, todos los reyes de Israel han de ser por la línea davídica. Por supuesto, considerando lo que pasó allá históricamente con la división de los dos reinos. Sabemos que esa línea se mantuvo fue con la casa de Yehudá, mientras que la casa de Israel, las 10 tribus del norte, lamentablemente se desordenaron, vamos a decirlo así.
y prácticamente no cuenta para esto. Sin embargo, tiene su sentido también profético, pero cuando hablamos de la línea real en Israel, sabemos que está ¿dónde? En Yehudá. ¿Por qué? Porque así se le prometió no solo a David, también se le prometió a quién. Y lo dijo el mismo Jacob. Y lo dijo también Moshe, para hacer ver que la realeza o el poder del reino estaba sobre Yehudá, que es la tribu a quien pertenece David y por ende el Mesías. El Mesías no puede venir por otra tribu y no puede venir por otra línea que no sea la casa de David. Ya lo hemos dicho en esta enseñanza, al igual que el sacerdocio arónico no podía venir por otra línea sino por la línea de Aarón. Ninguno que no fuera hijo de Aarón podía sentarse en esa silla, es decir, ser sumo sacerdote de Israel. Ni sacerdote, ni mucho menos sumo sacerdote. Por lo tanto, aquí tenemos, ¿verdad?, una incongruencia cuando se dice que Joseph no es Joseph no es padre de Yehoshua, sino que es adoptivo y que él hereda el trono por su madre. Eso no tiene asidero, no hay forma de probarlo por las escrituras. En segunda de Divrei Hayamim, capítulo 6, versículo 16, que es segunda de Crónica 6:16, dice: ahora pues, oh Adonai Elohim de Israel, cumple lo que le prometiste a tu siervo David, mi padre, diciendo: no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino para andar en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora no habla David, ahora habla su hijo Shelomó. Y Shelomó hace entonces lo mismo que David. Reclama el trono para uno de sus descendientes. Que no le falte varón, que no le falte un descendiente. ¿Ve? Porque si no hay un varón que herede, que tenga la línea y que dé la línea, entonces se trunca la cosa. No puede venir por medio de una mujer. No. Cuando aparece la mujer, ya lo estudiamos la clase pasada, lo hace en forma profética para que representar a Israel, que es lo que vemos en Bereshit 3:15 y lo podemos constatar y como lo hicimos en Apocalipsis, en Revelaciones. Entonces ahí vemos claramente, dice: no te faltará varón, varón. Por lo tanto, entonces no puede venir el Mesías por la genealogía de la madre, tiene que ser del padre. Yeshayahu 9:7 dice: lo dilatado de su principado y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para disponerlo y afirmarlo con justicia y el derecho desde ahora y para siempre. El celo de Adonai Sebaot hará esto. Dice que no tendrá fin, permanente. Un varón siempre habrá en la casa de Yehudá que pueda sostenerse en pie. ¿Para qué? Para reinar. Y sabemos que esto es profético. ¿Y se refiere a quién? A Yehoshua, que será el que satisfaga esto. Porque ya sabemos que la línea davídica de alguna manera se interrumpió cuando se fue la tribu de Yehudá, o la casa de Yehudá, mejor dicho, al exilio. Luego cuando vinieron no se restauró la monarquía davídica, sino que está como, está próxima a hacerlo. Cuando un descendiente de David reclame el trono.
trono que hoy todavía no está quizás listo, vamos a decirlo. ¿Por qué? Porque todavía vemos que hay disputa sobre el lugar donde está el trono. ¿Cuál es el lugar donde está el trono? En Jerusalén. Y vemos que hoy más que nunca ese lugar está como en disputa. Pero cuando venga el hijo de David que reclama el trono, va a expulsar a todos aquellos que no pertenecen a ese lugar, que no lo merecen, porque ese trono no tendrá fin. Ese reinado sobre ese trono no tendrá fin. Y por supuesto, esto refiere al Mesías, a Yehoshua. Irmeyahu también habla en el capítulo 23, versículos 5 al 6. He aquí vienen días. Me gusta mucho cuando el profeta dice esto. He aquí vienen días, dice Adonai. Cuando esto suena, hermanos, la contundencia con la que se va a cumplir va a ser especial, poderosa, maravillosa. Cuando los profetas dicen, he aquí vienen días, es porque esos días llegarán, dice Adonai, en que levantaré a David un renuevo justo y reinará y obrará prudentemente y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Yehudá e Israel habitará confiado y se apellidará con este nombre, Adonai Siquén, que traduce como el Elohim de justicia, el Elohim de justicia, o nuestra justicia, mejor dicho. Adonai es nuestra justicia. Así será su apellido, porque traerá la justicia. Entonces dice que será levantado un renuevo a David. ¿Por qué vía? Por la vía paterna. Por lo tanto, queda descartada esa opción que dentro del cristianismo católico comenzó a gestarse y que hoy, lamentablemente, sigue clavada en el puñal de la mayoría del pueblo cristiano. Y eso es lamentable. Fíjense lo que dice este señor llamado David Guzik, que bueno, es popular en internet porque tiene la Biblia y la tiene con estudios. Y David Guzik hace un estudio de 2 de Samuel 7 y lo titula El pacto de Elohim con David. Y allí estoy extrayendo apenas una línea de un estudio, si se quiere, más o menos larguito, donde él dice esto: la promesa de Elohim de una casa para David es cumplida en su totalidad en Jesucristo. Ahí está la dirección donde ustedes pueden ubicar el estudio que el señor David Guzik hace de 2 de Samuel 7 con respecto al pacto davídico. ¿Qué podemos observar en esto? Podemos observar que en su gran mayoría el cristianismo asume el hecho de que Yehoshua cumple en su totalidad esta promesa, pero obviando lamentablemente todas las disposiciones celestiales. Todas, entre ellas que el rey tiene que ser un descendiente a través de la línea paterna de David, a través de un varón, no de una mujer, que ha llevado lamentablemente a los errores teológicos. Ahora que podemos observar que la iglesia, podemos observar que a la iglesia de Roma no le importa en lo mínimo que sus doctrinas den al traste con todas estas disposiciones celestiales. Pareciera que más bien lo quieren hacer adrede y que todo esto sea diferente a lo que la Escritura dice. Y ya lo hemos dicho en otras ocasiones. ¿Por qué? Porque de verdad que es muy, muy evidente los errores. Tampoco es que hay que esforzarse mucho para encontrarlo.
porque están ahí a flor de piel. Den al traste con todas estas disposiciones celestiales que en efecto se han cumplido en Yehoshua como Masías para Israel, pero no así al Jesús greco-romano construido por Roma, es decir, la figura que nos ha presentado Roma del Mesías, que por supuesto está desvirtuada, no es la misma que presenta la Escritura, no es el mismo Mesías hebreo que la Escritura nos presenta y que tiene como función y misión salvar a Israel. Es otra cosa. Por eso se ha desfigurado y por eso hemos estado estudiando todo esto. Y bueno, y hay mucha, pero mucha tela que seguir cortando, mis amados hermanos. Entonces, vemos que la iglesia de Roma lamentablemente no le importa en lo más mínimo dar al traste con todas estas disposiciones. No las respeta. Ahora, ¿qué trae eso? Ha traído como consecuencia que el judío, por supuesto, no acepte esa figura desvirtuada. No la acepte. ¿Por qué? Porque para ellos, primeramente, no cumple estas disposiciones. No las cumple. Pero nosotros nos hemos dado la tarea de demostrar que Yehoshua no es esa figura que la Iglesia Católica ha presentado. Que sí es la figura hebrea, mesiánica que las Escrituras introducen. Por lo tanto, no podemos abrazar esta doctrina y enseñanza que enseña que Joseph no fue el padre biológico de Yehoshua. Ahora, no con esto vamos nosotros a consentir con algunas enseñanzas que andan rodando dentro de círculos mesiánicos, donde se habla y dice que Joseph tuvo relaciones, ¿verdad?, sexuales con Miriam para que se diera la concepción de Yehoshua. No lo decimos nosotros, porque no tenemos prueba de ello. No tenemos. Lo que decimos es que hay fuerza, hay poder de parte del Eterno para obrar en función de un milagro sin la necesidad de ese encuentro. La hay, pero sin violar sus mismas disposiciones, donde un descendiente de David por la línea paterna tiene que sentarse en el trono. Ahora, no tenemos un escrito que determine realmente o verdaderamente cómo ocurrieron las cosas. ¿Por qué? Porque los textos que tenemos solo hablan que fue por el poder del Rúa, pero no dice cómo. No dice cómo, y ya lo hemos estudiado. Segundo, la línea paterna es la que concede la tribu y el derecho a herencia. El Mesías es de la tribu de Yehudá por vía paterna, no materna. No materna. Esto viene a ¿qué? A fortalecer lo que hemos hablado. Tenemos un caso muy sonado dentro de la jurisprudencia bíblica hebrea, donde cuando Israel estaba en el desierto, en el Sefer Bamidbar, libro de Números, se presentó. Y vamos a leer el capítulo 27 completo. Dice el capítulo 27. Se acercaron entonces las hijas de Zelofehad, Ben Hefer, hijo de Gilad, hijo de Mahir, hijo de Menashe, de las familias de Menashe, Ben Yosef, cuyos nombres eran Magla, Noa, Jogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron ante Moshe, ante el sacerdote Eleazar, ante los jefes y ante toda la asamblea, en la entrada de la tienda de reunión, diciendo: Nuestro padre murió en el desierto, pero él no estuvo entre la comunidad de los que se agitaron contra Adonai, en el grupo de Corat, sino que murió por su propio pecado y no tuvo hijos. ¿Por qué el nombre de nuestro padre ha de ser excluido de entre su familia por no haber tenido un hijo? Danos derecho entre los hermanos de nuestro padre. Y Moshe
presentó su causa delante de Adonai. Y Adonai respondió a Moshe diciendo: dicen bien las hijas de Zelofejad. Desde luego, les darás derecho de herencia entre los hermanos de su padre, y harás que la heredad de su padre sea traspasada a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás así: cuando alguien muera sin hijos, haréis que la heredad sea traspasada a su hija. Y si no tiene hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tiene hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene hermanos, daréis su herencia al pariente más cercano de su familia, y el cual la poseerá. Esto será para los hijos de Israel un estatuto de derecho, tal como Adonai ordenó a Moshe. Esto es derecho puro, jurisprudencia. Y encontramos aquí este caso que por supuesto para Moshe era nuevo. No había un precedente con qué juzgar y cómo juzgar. Por lo tanto, ¿qué hace Moshe? Va al Eterno directamente, consulta con el Padre y le dice: Señor, ¿qué hacer? Porque esto se ve así como medio raro. Medio raro. Y ustedes van a ver ahorita por qué. Porque a simple vista pudiera verse: oye, pero si estaba de anteojo, es justo que estas mujeres hereden también. ¿Para qué entonces ir al Señor si Moshe mismo debió haberlo juzgado y debió haber dictaminado lo que en función del bien de estas mujeres debió hacerse? Pero bueno, Moshe se cuidó sus espaldas y fue al Señor y no lo sometió él a su criterio propio. Fue el Eterno, y el Eterno que le dijo: ellas dicen lo correcto, dales herencia a ellas. Es más, establece esta ley en Israel, que quien muera sin hijo, heredan las hijas, y si no tiene hija, hereda un hermano, y si no tiene hermano, hereda un pariente más cercano. Más cercano. Pero que la herencia no salga de la casa, de la familia. Esto es importantísimo en Israel. ¿Por qué? Por la herencia, amados hermanos. Ahora, pero esto, sin querer queriendo, ¿qué trajo? Trajo una dificultad. Y esto surge entonces que legalmente había que dar otra disposición. ¿Por qué? Porque viéndolo así de esta manera, esto podría causar un problema en Israel. Nos vamos más adelante en el capítulo 36, versículo 1 al 13. ¿Qué nos dice la Escritura? Los jefes de las casas paternas de la familia de Gilad, descendientes de Bahir ben Menashe, de la familia de los hijos de Joseph, se presentaron ante Moshe y ante los jefes de las casas paternas de los hijos de Israel, entre Moshe y los jefes, los jueces, y dijeron: Adonai ordenó a mi señor que reparta la tierra por asignación a los hijos de Israel. Asimismo, a mi señor le fue ordenado por Adonai que diera la herencia de nuestro hermano Zelofejad a sus hijas. Ellos vienen con lo que está establecido. Está establecido que el Señor ordenó que había que dar herencia a todas las tribus por asignación. Y también les dicen ellos a Moshe, y también ordenó el Señor que había que dar herencia a Zelofejad a través de sus hijas. Pero, hay un pero aquí, en estas leyes, que podría traer un problema. ¿Cuál es? Pero si ellas se casaran con uno de otra tribu israelita, su heredad sería sustraída de la heredad de nuestros padres. Podríamos decir: ya va, ¿qué pasó aquí? Aquí hubo un problema. ¿Pero por qué? ¿Por qué los de la tribu de Joseph, en este caso por la línea de Menashe, en Gilad, vienen y traen esta alegación? ¿Por qué? Porque si ellas se casan con uno de otra tribu, la heredad va a ser sustraída de
la tribu de Menashe. ¿Por qué? Porque casándose ella con un hombre de otra tribu, ¿qué iba a pasar? Que el descendiente de esa unión, ¿qué iba a ser? ¿De qué tribu iba a ser? De la otra tribu. Y entonces la otra tribu iba a tomar posesión, que es lo que vamos a ver a continuación. Miren qué dice: así la heredad de la tribu a la que ellas pasen aumentará, y la que nos tocó a nosotros disminuirá. Y cuando llegue el jubileo para los hijos de Israel, su heredad sería añadida a la heredad de la tribu de sus maridos, sea de cualquier tribu, y así su heredad vendría a sustraerse de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces, aquí hay dos opciones posibles. ¿Cuál es? Que Zelofehad no herede, no le den entonces a Zelofehad herencia, o la que luego se impone. ¿Cuál es? Que ellas se casen con uno de nuestras tribus. No puede casarse fuera de la tribu de Menashe. No puede. Y es lo que el Eterno en su sabiduría infinita va a hacer. Pero ¿por qué el Eterno hace eso, mis amados hermanos? ¿Acaso Él no tiene la potestad y la soberanía para decir, no importa, que se casen con quien quiere, y si esto se desajusta, yo lo ajusto después? No, porque así no trabaja el Señor es de orden. ¿Y qué dijo el Señor? Veamos. Entonces Moshe ordenó, versículo 5, a los hijos de Israel, por mandato de Adonai, diciendo: dicen bien los de la tribu de los hijos de Joseph, esto es lo que ha ordenado Adonai respecto a las hijas de Zelofehad, a saber, cásense con quien ellas quieran, con tal que se casen dentro de la familia de la tribu de su padre, para que no ande rodando la herencia de los hijos de Israel de tribu en tribu, sino que los hijos de Israel conserven cada uno la heredad de la tribu de sus padres. Si fuese el caso, amados hermanos, dentro de esta jurisprudencia, que cualquiera puede heredar a través de la madre, entonces no había necesidad aquí de generar este problema. Pero como está previsto que la herencia tiene que ser a través del padre, entonces esto traía esta dificultad. La resolución, por supuesto, fue la mejor, aunque quizás eso era un límite para ellas, porque quizás ellas, bueno, querían casarse con otras tribus, otro de otras tribus, pero no se le permitió, no se le permitió. Esto dio pie a que posteriormente también las demás tribus que dijeran, no, vamos nosotros también a qué, a cuidarnos, a poner cerco, y que las tribus se casen entre ellas, para evitar que las herencias de alguna manera pudieran correr peligro, porque esto es posible cuando se desordena la cosa. Entonces ellos empezaron a generar esta situación y la determinación celestial resolvió el problema. Pero ¿qué vemos aquí? Como decimos en esta disposición, que la herencia de la tribu viene ¿por dónde? Por el padre, no la madre. Y si decimos que Yehoshua es heredero al trono porque es de la tribu de Yehudá, porque María le da ese rango o ese estatus, la Torah dice, así no es. No es. No lo es. ¿Por qué? Porque tenía que venir por ¿dónde? Por la del padre, que en este caso es Joseph. Ahora, ¿qué decimos nosotros entonces? Que Yehoshua es hijo
biológico de Joseph, por el poder del Ruach HaKodesh. Ya sabemos que el poder del Eterno no tiene límite. Pero ojo, ese poder no va a ir en contra de sus disposiciones que están aquí en la palabra y que las tenemos para todos. Se lo podemos ver claramente. Dice el versículo 8, asimismo toda hija que tenga herencia en cualquier tribu de los hijos de Israel debe casarse dentro de la familia de la tribu de su padre, para que los hijos de Israel sigan poseyendo cada uno la herencia de su padre. Y así no pasará la heredad de una tribu a otra, sino que las tribus de los hijos de Israel conservarán su propia herencia. Conforme Adonai ordenó a Moshe, así hicieron las hijas de Zelofehad, y Mahla, Tirsa, Hogla, Milca y Noa, hijas de Zelofehad, fueron esposas de los hijos de sus tíos, es decir, sus primos. Y fueron esposas en las familias de los hijos de Menashe ben Yosef, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y decretos que Adonai ordenó por medio de Moshe a los hijos de Israel en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Ya listos para entrar a la tierra prometida y, por supuesto, tomar posesión de esta herencia que ahora, por estas leyes, estaba en juego. Entonces, vemos cómo claramente la Torá juzga y determina. No hay en la Escritura ningún caso donde un rey de Yehudá haya descendido de David por su madre. Es más, creo que ni tampoco en la Casa del Norte se da ese caso. La sucesión era por el padre. Y creo que no solo ahí, creo que era a nivel, si se quiere, regional. Muchas de las otras naciones hacían lo mismo. Por lo tanto, amados hermanos, esto trae dentro de esa doctrina católica en la cual, siendo considerado como hijo del Eterno biológicamente el Mesías, no hijo natural y biológico de Joseph, sino de Miriam, rompe con este esquema que la Torá soporta como necesario para que una persona pueda ser considerado el Mesías y por ende rey de Israel, que se sentará en el trono de David, su padre, en Jerusalén. Entonces, vemos que esa línea davídica se mantuvo siempre, como están las escrituras, a través de la casa paterna. De la casa paterna. Es más, podemos ver cómo en algunos casos hasta lo preponderante era la casa paterna y no la madre. Es más, habían madres que no eran ni siquiera hebreas. Como en el caso de ¿quién? El caso de Roboán. Roboán era hijo de ¿quién? ¿Ah? No era hijo de una israelita. Era hijo de una extranjera, amonita. ¿Ve? Entonces, ¿qué vemos? Que es tanto así la fuerza de esto que no importa en este caso si la madre era o no era israelita. Lo importante aquí es que el padre lo sea y no sea no solo israelita, que fuere de la casa de David. Porque si no, entonces no podía sentarse. No vemos en ningún momento que a Roboán se le llamara usurpador. No. Y un descendiente de Roboán fue el que se sentó en el trono cuando él murió. Y después un descendiente del hijo de Roboán, ¿verdad? Fue el que se sentó en el trono. Estamos hablando de Abías y luego Asa. Y luego Jehosafat. Y así hasta llegar a Isquiyahu y después llegar a los últimos reyes con Josías y los que ya fueron pues y sufrieron el caso de la deportación a Babilonia. Si nos damos cuenta de esto, mis amados hermanos, para entender que esta doctrina no tiene asidero, como considerar a Yehoshua hijo del Eterno biológicamente. Todas las veces donde aparece que Yehoshua es hijo de Adonai o hijo de Elohim, lo está diciendo por
el grado de agencia que Él tiene. Él es el escogido para ser el agente del Eterno. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Y ser establecido como el Rey de Israel, porque cumple con las disposiciones celestiales que están en la Torá, para sentarse en el trono de David su padre, que está ¿dónde? ¿Dónde está? Ahora, para la Iglesia Católica, inventando todo esto, ¿dónde él trae el trono donde se va a sentar el Mesías? Dice que está en los cielos. Allá está el trono donde se va a sentar. Y por ende, los salvos van a vivir en el cielo, cosa que la Escritura no tipifica ni dice. ¿Dónde está el trono de David? ¿Dónde reinó David? En Jerusalén. Allí será donde el Mesías tenga que reclamar su trono y sentarse para establecer el reino, no en el cielo, sino en la tierra, aquí en la tierra. Tenemos el Salmo 122, un salmo especial, conocido como Cántico Gradual de David. Dice este Tehilín 122, 1 al 9. Yo me alegré con los que me decían, vayamos a la casa de Adonai. Nuestros pies ya están plantados dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que estás edificada como ciudad bien unida y compacta, a donde suben las tribus de Adonai, según la costumbre de Israel, a dar gracias al nombre de Adonai, porque allí, ¿dónde? En Jerusalén están los tronos del juicio, los tronos de la casa de David. Rogad por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Haya paz dentro de tus muros y tranquilidad en tus palacios. Por amor a mis hermanos y compañeros diré ahora, sea la paz dentro de ti. Por amor a la casa de Adonai nuestro Elohim, procuraré tu bien. Amén. Qué maravilloso, qué hermoso. ¿Y qué nos dice este Tehilín, este salmo? Que allí en Jerusalén están los tronos de la casa de David. Están los tronos del juicio, donde el juez de Israel, el rey de Israel, ha de sentarse a juzgar a todas las tribus de Israel. Pero no solo las tribus de Israel, sino el mundo entero. Será subyugado por este rey, que será el Rey de reyes y Señor de señores, para juzgar sobre este mundo. Será la implantación de ese reinado maravilloso que estamos esperando. Pero ¿dónde vemos esto dentro de estas teologías nefastas que se inventaron y que gradualmente fueron permeando toda la fe maravillosa y hermosa que viene de Israel? Esto tenemos que decirlo, por supuesto, sin ánimos a ofender a nadie, sin ánimos a vituperar a nadie, y que cada quien dé cuenta y responda por lo que cree y por lo que hace. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros como congregación, como justos de las naciones? Revisar todo esto y darle el peso específico a la Escritura y no a los dogmas y doctrinas que se han venido tejiendo a lo largo y ancho de la historia, que, repito, lamentablemente están clavados como un puñal en el corazón de la gente y la gente no se da cuenta y sigue repitiéndolo y siguen defendiéndolo. Bueno, así es. ¿Qué podemos decir? Oremos al Eterno para que traiga revelación sobre este mundo y la gente pueda ver, puedan apercibirse y puedan volver a Israel. Mirar a Israel, ya no mirar más a Roma ni a Grecia, sino a Jerusalén. ¿Por qué? Porque como dice el profeta Yeshayahu, de Sión, de Jerusalén saldrá la palabra del Eterno. Ahí es donde tenemos que ver nosotros, amados hermanos. Bueno, amados, muchas bendiciones. Shalom Ubrajot para todos, paz y bendiciones. Que sigamos teniendo una hermosa y maravillosa bendición de parte del Padre en salud, en paz y provisión
para todos nosotros y para todo el pueblo de Israel. Shalom a todos, amados, y Laila Tov.